Buenos días, Universidad Americana del Noreste. Sean bienvenidos a su programa de noticias literarias llamado Letras de Impacto. Les saluda su servidor Víctor y estamos muy contentos el día de hoy de contar con su presencia en nuestro primer programa. En esta emisión vamos a hablar sobre el boom latinoamericano, un tema muy interesante, así que los invito a que se queden a lo largo de toda esta transmisión. Pero ¿qué creen? Además de hablar de un tema tan increíble como este, me acompañan aquí nuestros increíbles locutores de este gran programa, que son Yamil Villegas, hola, Valentina Zamarrón, hola, Rubén Limón, hola, su servidor Víctor Ramos, y nosotros somos Letras de Impacto. Quédense aquí a lo largo de la transmisión, tráiganse una buena bebida, un buen snack, porque el chisme se va a poner súper bueno. Y bueno, pues, ¿a quién le gustaría empezar? No, pues, si me permites, yo quisiera comenzar con la definición de qué fue el boom latinoamericano. Esta fue una corriente literaria en la cual muchos autores se arriesgaron a escribir sobre temas polémicos, tales como la homosexualidad, la sexualidad, el incesto, el cómo se percibía a la mujer para la época. Recordemos que esta corriente se desarrolló entre los años 60 y 70. Entonces, es claro que hubieron muchísimos temas que en su momento no se hablaron y que buscaban pues expresarse, ¿no?, de alguna manera, en este caso mediante la literatura. Así es, también cabe mencionar que durante este periodo la literatura era una especie de escape para todos esos gobiernos opresivos. Estamos hablando de Latinoamérica de los años 60, del siglo pasado, y realmente pues la cosa estaba fuerte, estaba dura. Entonces la literatura era su manera de lidiar con ello, y más con esta cuestión o corriente del realismo mágico, ya que con el realismo mágico podían mostrar realidad y ficción haciéndolo ver como algo natural o normal, y era una manera oculta, una manera secreta de denunciar internacionalmente algunas de las cuestiones que estaban ocurriendo en cuanto a gobiernos opresivos, ya que pues acordémonos que era una época en donde la censura pues estaba todo lo que da, y la literatura fue como que un medio, digamos, de expresión, algo donde podían ellos externar esas inconformidades, pero con el realismo mágico lo hacían de una manera que no se notara que era por eso. Oye, pues aparte hay que mencionar que hay demasiados autores, ¿no? Porque pues siento yo que algo muy importante es que anteriormente en los otros movimientos como que fue muy conciso quiénes eran, ¿no? Pero en esta ocasión como que siento yo que el boom latinoamericano involucra a tantos autores, inclusive, sobre todo, de hecho creo que algo muy relevante es que también empieza a incluir a demasiadas mujeres, que siento yo que tenemos varios exponentes de los cuales se podría llegar a hablar cuando pues nos referimos precisamente al boom latinoamericano. De hecho, es correcto lo que comentas, y del máximo exponente del boom latinoamericano es Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez es un gran autor, yo creo que todo el mundo lo conoce gracias a su gran obra Cien años de soledad. Todos conocemos esta increíble obra que transcurre en el pueblo de Macondo, en ese pueblo ficticio de Macondo, pero que aborda temas un poquito fuertes, un poquito sensibles, y es donde se involucra lo que es el realismo mágico. Tenemos creencias absurdas, remedios mágicos, tormentas eternas, cuestiones que obviamente en una realidad de nosotros pues no son posibles, pero en la historia son posibles. Y me encanta porque Gabriel García, en cuanto a su obra, además de 100 años de soledad, pues ha hecho cosas impresionantes. Se me hace súper padre, la verdad, que existan muchos escritores como García Márquez que formaron parte de este gran movimiento, que yo creo que fue muy controversial, porque así como lo dicen anteriormente, no había censura y se podían hablar de muchos temas, pero tampoco hay que ignorar que hubo varias escritoras que aportaron bastante. Entiendo que en la época muchas de ellas pasaron desapercibidas, ya que a ellas no se les daba ni voz ni voto, y fue hasta este momento que fue como que empezaron a abrirle las puertas a muchas mujeres, pero hoy en día yo creo que es muy importante recordarlas. Y justo ahora se me vienen nombres a la mente como Rosario Castellanos, Silvina Ocampo, Luisa Bombal, Elena Garro. Oye, ya que estás hablando de Elena Garro, porque mira, precisamente yo vengo preparado para hablar de ella. Mira, aquí tengo un libro que se llama La Reina de Espadas, no se lo topen, se los presento, no tiene mucho que se publicó. Este libro tiene extractos de Elena Garro, y pues de hecho a mí se me llamó la atención y empecé a leer algo de ella. La verdad es que no lo he terminado, no les voy a mentir, pero pues sí me he enterado de varias cosas muy interesantes.
Este libro lo escribió Jasmina Barrera, aquí muy importante, no hay que quitarle el crédito a la autora, ¿verdad? Claro. Y pues bueno, o sea, creo que Elena Garro es una de las exponentes principales de este movimiento, sobre todo en México, que la tenemos muy presente. Y la verdad es que yo había llegado a escuchar su nombre, pero yo no pensé que había pasado tantas cosas. Y pues estamos hablando de que fue una de las mujeres como que más valientes y más fuertes, porque pues sobre todo llegó a tener una vida tan intensa y tan complicada, pero lo peor de todo es que fue así por culpa de su esposo, de Octavio Paz. Y siento yo que eso es algo muy... como, no sé cómo tomármelo, porque pues estamos hablando de que Octavio Paz también es uno de los autores mexicanos más conocidos, y no es que el más célebre de nuestro país, pero estamos hablando de que fue bien grosero con Elena Garro, que casi nunca la respetó, sí la llegaba a maltratar, a lo mejor no tan gravemente, pero pues la tenía bien controlada. Si él no estaba en la ciudad le decía cosas que hacer, y de hecho hay unas cartas de Octavio Paz que se llegaron a rescatar, en las cuales tal cualmente le dice que no me gusta que hagas esto, no me gusta que hagas lo otro. ¿Y cuál era el pensamiento de Elena Garro? Que era ay, ya hice lo que me dijo que no hiciera. Y eso como que siento que fue algo muy, muy complicado para ella, porque de hecho llegó una parte del libro que tal cual dice que la quiere matar varias veces. O sea, y tal cual dice de que me gustas tanto que podría matarte o no sé qué. De hecho por aquí lo tengo, mira. Os voy a leer un extracto nomás para que vean. Ahí para ir ambientando un poquito. Porque miren, tal cual aquí en una dice: así estoy, y con gran rabia y amor por ti, linda mía, con ganas de tenerte y matarte. Y así fácil, conocidas hay como 8 amenazas de muerte. La Así, verdad, como mencionas, está súper fuerte eso, porque estamos hablando de que Octavio Paz pues también fue en su rama, en su momento, pues un grande de la literatura, pero sí está como que muy pesado el hecho de que se supone que los escritores, o yo quiero pensar, pues nos gusta expresarnos, nos gusta como que por ahí soltar muchas de nuestras cuestiones, nuestros sentimientos y demás, y pues me gusta pensar que son buenas personas, pero en este caso pues no, además de que pues Elena realmente sí tuvo que sufrir por ello y por un amor tóxico que pues está fuerte. Y pues duraron 20 años casados más, o sea... Sí, no es un caso de machismo y violencia pues bueno, a la mujer. Bueno, es que yo creo que los hombres en esa época pues había mucho machismo, entonces no, los hombres, por decir, si estaban en el mismo ámbito y no querían, él no quería que ella sobresaliera más que él, o sea, tenía envidia. Y de hecho se menciona que Octavio Paz estaba asistiendo a algo de una universidad y él estaba infartadísimo de que las labores se estaban dividiendo entre hombres y mujeres. Y él decía de que no, estos estúpidos que están dejando que los pongan a lavar los trastes, a limpiar los baños y todo eso. Ajá, y pues, o sea, en ese entonces, pues todavía siguen los estereotipos. Estamos hablando de que eran los años 40, 50, y pues literalmente Octavio Paz era lo que ahorita conocemos como un machito. La verdad. Hecho pero bueno, y derecho. Eso no impidió que Elena Garro hiciera unas obras impresionantes que destacaron en el boom latinoamericano. Y pues bueno, la inspiración la tuvo de sobra, ¿no? Ahí tenía en casa a un machito, como dices tú, que pues la maltrataba, pero ella pues se liberaba con sus escritos, que pues al día de hoy siguen siendo y haciendo ruido. Por ejemplo, en esta obra, que es reciente, como comentas, y sigue siendo muy, digamos, llama mucho la atención. Y despierta mucho el interés de la gente, porque de hecho, fíjate que yo había escuchado su nombre, pero no me había interesado por ella, hasta que yo conocí este libro, y la verdad es que está muy interesante su historia, y tal cual lo menciona la autora, siento que Elena Garro es el momento en el que la conoces ya no la puedes soltar, porque se vuelve como tu amiga, tu íntima. Y siento que eso la hace de alguna manera especial y la hace sobresalir de todos los demás autores del boom latinoamericano, a pesar de que durante mucho tiempo como que quisieron olvidarse de ella. Eso, justamente, y es lo bueno que tenemos a una gran mujer exponente del boom latinoamericano como Elena Garro. No, incluso existen muchísimos otros exponentes, además de ella, como lo fue, por ejemplo, Alejo Carpentier. Claro. Él, pues, fue una persona que estaba muy aunado a estar, pues, más que todo conectado con las dictaduras, ¿no? Con el tema del poder. Él fue amigo de Fidel Castro en el 59, una vez que, pues, llegó al gobierno en este caso. Y, pues, como dato extra, 10 años antes, él publicó su obra más importante, El reino de este mundo, donde él justamente plasmó toda esta realidad tan deprimente y tan realista de cómo, pues, muchas personas buscan su libertad y no la consiguen. En este caso, por si gustan buscar la obra, se ambienta en un Haití del siglo XIX, ¿no? Donde todavía era colonia europea. Entonces, claro, se traían esclavos desde África para que pues laburaran ahí, para sobreexplotarlos más que todo. Y pues Alejo Carpentier supo, como les digo, plasmar toda esta situación y decir, oigan,
esto está pasando aquí y sigue pasando hoy en día. Entonces, ¿por qué no alzarnos contra ellos? Contra todas estas personas que muchas veces tienen el poder y no lo aprovechan de buena manera. También él tenía un concepto muy interesante que era el de dictadura, ¿no? Para él, dictadura, rebelión y revolución eran lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando un líder llega al poder, ¿qué hace? Se corrompe y los ideales que implementó se disuelven totalmente. Sí. Entonces, ¿de qué sirve que tú quieras instaurar un movimiento si al final este no va a perdurar? ¿No? ¿O ustedes qué opinan? Y tienes como que también esa parte en medio en la cual en cualquier momento podías caer al otro lado, ¿no? Como que siento que es un espectro un poquito con una línea muy delgada, ¿no? Entre lo que viene siendo líder y luego cuando ya te pones a mandar. Y siento yo que a pesar de todo eso, de que tú puedas dirigir una revolución o así, en cualquier momento te puede llegar a traicionar tu propia conciencia y terminas siendo otro dictador más. Yo la verdad pienso que sí está como que bien fuerte porque pues bueno, obviamente no es como que ahorita no existan algunas de esas situaciones, pero en esa época era todavía más marcado y la verdad es que Fidel Castro pues sí, o sea sí fue como que uno de esos ejemplos donde pues no está chido, ¿no? No está chido vivir en ese ambiente. Incluso tuvo que editar varias de sus obras años después para mantenerse dentro del poder y ya años después obviamente se fugó a París como embajador, pero estamos hablando de que duró muchísimos años dentro del régimen estando en paz. Finalmente, a costa de su libertad y a costa de esa expresión que él defendía. Claro, eso es lo más Se vendió, literalmente. Sí, se vendió. Te traiciona la política. O sea, literalmente traiciona traicionó sus propios ideales, ¿sabes? Como que es Sí. muy... Pero muy bueno, gracioso. en realidad habían escritores de todos los países de Latinoamérica, mínimo había un representante de México, Uruguay, Colombia, Argentina, y pues yo creo que también influyó en que pues se hiciera ruido sobre los movimientos que estaban ocurriendo, los movimientos políticos, y pues que la represión de alguna u otra manera pues cambiara. De hecho, hace un momento que comentaba Gabriel García Márquez, tenemos por aquí un fragmento del audio de Gabriel García Márquez leyendo el mismo 100 años de soledad. Esto me lo vuelvo a poner sobre la mesa porque me llamó mucho la atención lo que decía sobre Fidel Castro y pues sí, realmente los autores dan su arte y lo expresan porque quieren llegar a un punto. Entonces por aquí nos van a poner el audio de Gabriel García Márquez en su voz leyendo la primera frase, el primer párrafo de 100 años de soledad. Escuchemos un momento. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Muy descriptivo, ¿eh? La verdad, o sea, y es muy Me curioso sale a la que mente. el mismo autor de su obra te lo narre, está increíble, me parece que el audio está completo, creo que hay más fragmentos de él, pero ahorita me llamaba la atención sobre todo porque pues es mucho del realismo mágico, que creo que es lo que quiero destacar, en este caso, en mi opinión, del boom latinoamericano, creo que es lo que más hizo ruido. No, y pues por ejemplo, estamos hablando de que esto surgió sobre todo por todo, como ya mencionamos, sobre todas las represalias y todas las cosas que estaban sucediendo en todos los países latinoamericanos. Estamos hablando de que hasta aquí en México, bueno, ahorita posteriormente vamos a hablar más de lleno en lo que pasó en México, pero pues, o sea, también hay otros países, por ejemplo, en este ejemplo, yo tengo una autora chilena que se llamaba Luisa Bombal. Claro. Esta autora pues literalmente estaba pasando por un buen de cosas allá también había un buen de conflictos, pero sobre todo, y es que siento yo que el boom latinoamericano lo que tuvo es que representaba problemas, pero de cualquier cosa, ¿sabes? Como que por ejemplo de Elena Garro la tenemos que tuvo conflictos en su casa, en su matrimonio, pero luego por ejemplo tenemos acá lo de Fidel Castro y eso que pues eso ya es algo más social, más político. Entonces siento yo que la característica principal es que se quejaba de cosas que estaban pasando en la sociedad y que a lo mejor ni siquiera queríamos aceptar que estaban Cosas sucediendo. personales incluso. Exacto. O sea, con las que te podías identificar. Sí, ajá, y pues eso mismo lo llevó a esta Luisa a que pues precisamente, y de hecho Escudita es conocida como, no sé si un ícono, pero pues sí es conocida a nivel chileno su historia, sobre todo porque pues ella también vivía con algunas cosas similares con su esposo dentro de su casa y así, y pues eso la llevó a casi cometer pues un homicidio contra de su esposo. Las autoridades la detuvieron, la lograron detener antes y de hecho ella fue prisionera.
Pero precisamente por, no sé si por esto o porque también ella tiene algunas obras más llamativas también, fue que al final de cuentas es conocida ahorita dentro de Chile. Y pues es que también ella fue muy revolucionaria, fuera de todo. Ella le empezó a dar una voz a la mujer en Chile. Ella además le empezó a dar como que una identidad a lo que fue la muerte con esto del realismo mágico, como que empezó a jugar con todo ese tipo de cosas. Claro, Y siento yo que es algo muy impresionante, ¿no? De que quiso darle esta voz a la mujer, quiso darle esta idea, perderle miedo a la muerte y como que darle una identidad para tratar de entenderla, pero pues sobre todo esto va escrito desde la mano de una mujer frustrada y que pues prácticamente casi la llega a cometer un crimen por tanta frustración que estaba sintiendo en su ser. Realmente. No, incluso, o sea, me atrevería a decir que muchas cosas que ocurrieron en el boom pasaron por temas personales, ¿no? Más Sí. que sociales, yo creo que el hecho de que un escritor se exprese ya refleja mucho de su persona. Y es que al final de cuentas pues escriben cómo ellos están viendo y viviendo la situación, Sí, o sea, claro. independientemente sea una dictadura, sea un golpe de estado, sea una pelea entre los mismos ciudadanos en tu casa, pues al final de cuentas se escribe desde tu perspectiva personal. Y pues estás hablando de que este señor que estaba pues literalmente solapándose a Fidel Castro, obviamente no va a pensar lo mismo que alguien que lo está viviendo desde como que los barrios más bajos o así. Y te aseguro que debe haber habido un buen de escritores los cuales silenciaron en ese entonces para que no dijera nada. Sí, Me imagino. evidentemente. Por ejemplo, bueno, ya con relación con lo que dices, se me ocurre una teoría muy fumada, justamente del máximo exponente del realismo mágico, Gabriel García Márquez. Entonces, si me permiten, ¿qué les parece si la escuchamos? Órale. Claro, tú date. Bueno, tengo aquí data, ¿no? Para sustentar lo que digo, pero en resumen, se conoce que Márquez fue el pionero, ¿no? De este movimiento. Entonces, digamos, él vivió en un burdel llamado Residencias Nueva York, donde fue atendido por muchas mujeres de la vida galante. Él solía contarles historias mientras sostenía un gusto inconmensurable por el alcohol. O sea, Y alcohólico todavía. alcohólico, ¿no? Y Digo, no creo borracho, que a ese güey. nivel, pero sí le gustaba el alcohol. Durante esa época escribió La chica que llegaba a las 6. No, Escribió, sí, ese es un poquito obvio, ¿no? un poquito obvio, un cuento policial sobre una mujer de esta índole que asesina a un hombre, se escuda con su pretendiente y finge que no pasó nada. Ojo, vaya. Ahora, esta es una obra que involucra pues elementos fantásticos y aquí mi pregunta es, si él bebía mucho, si él escuchaba tantas historias, si él estaba con mujeres de este tipo, ¿no es muy descabellado pensar que a lo mejor en un punto se puso a divagar y empezó a mezclar la realidad con la Se fantasía? echó tremendo viaje. Se me hace que sí, estás peor que Márquez, o sea, estás todo ahí haciéndote tus ideas todas raras, nada, pero no, es una buena A teoría. lo mejor, o sea, uno nunca sabe. Puede ser, o Márquez fue sea, quien lo aunque vivió. sí, o sea, puede ser porque estás hablando que Cien años de soledad sí tiene como que elementos medio, la verdad, de lo personal, está muy padre la obra, pero tiene elementos que me incomodan, como que lo leo y digo, "Dude, qué raro, ¿no? O sea, supone que eres escritor y dejas mucho de ti en la escritura. Pero bueno, ahorita que nos están escuchando, ustedes opinen, comenten del tema, síganos a través de la página de Instagram, Letras de Impacto, comenten lo que ustedes quieran, aquí vamos a estar leyendo sus comentarios, saludos, lo que ustedes gusten, algún tema que quieran que abordemos, también. Y pues es que quieras que no, la literatura era el único medio para expresar las ideas, como ya antes lo mencionamos, porque pues era la única manera en la que ellos podían abordar todo lo que les atormentaba. Y así mucha gente también podía identificarse, porque muchos decían así como Elena Garro, que, o sea, tenía problemas en su casa y a lo mejor alguien lo leía y pues Exactamente. también se sentía como Identificada. esto ay, en el pecho, Sí, así de ajá. que, ay, no sé, o sea, La neta. sí. O sea, pero el boom tampoco no es una corriente literaria con un estilo propio, la verdad. Es simplemente una etapa donde muchas obras se dieron a conocer pues al mismo tiempo, o sea, qué coincidencia. Sí, la verdad es que siento que fue una gran coincidencia, pero qué buena coincidencia, porque pues estamos hablando que los que sí fueron tal cual corrientes y movimientos anteriores, como que no tomaban muy en cuenta Latinoamérica, y si acaso escuchabas uno o dos nombres así como que relevantes, Sí, muy apenas. pero quien siento que esto le cayó bien porque pues
eso aprovechó a que los europeos también nos empezaban a hacer caso y todo eso, y se empezaba a notar que también tenemos nosotros acá talento y todo ese tipo de cosas. Sí, o La sea, verdad es que sí, o sea, realmente pues fue como que México también destacó bastante, ¿no? Sí. sí, obvio. toda América Latina, yo creo. O sea, Todo. fue como que se empezó a dar a conocer todo Yo eso. creo que mínimo unos 2, 3 autores fueron muy conocidos en ese entonces. Quizá ya después se dieron a conocer más, gracias a que pues ya empezó como que la globalización y todo eso más intensa. Lo más curioso que sí quisiera destacar es que, bueno, este movimiento realmente no fue como, nos vamos a poner de acuerdo muchos de Latinoamérica para hacer todo al mismo tiempo. No, fue como coincidió en el momento perfecto porque empezaron a publicar cada uno de ellos sus obras de Chile, Exacto. Luisa Bombal, de Argentina, Julio Cortázar, de Colombia, Gabriel García, Sí, y bastantes. poco a poco el boom coincidió en el Sí. mismo momento y fue una revolución internacional, les digo, a nivel internacional hizo ruido, tanto por las figuras literarias como lo que viene a ser las historias no lineales y demás. Sí. Bueno, pero también, o sea, se dio a conocer así como de que América también podía ser un buen continente que daba literatura, no solo dictaduras, como lo vamos a ver, pues. Ay, pero O sea, América tenía otras cosas más que las dictaduras, no sé qué estás hablando. Sí, O sea, había muchas dictaduras, ¿no? Sí, la muchas. verdad es que había Pues- muchas, o sea, teníamos la de Cuba, Bueno, por sí. ejemplo. Pues es que así era. O La, sea, que fue una de las más importantes, sí, la que fue Revolución en Cuba. 1959. Justo. También la de Ecuador, 1963. Brasil, que por grupos del gobierno de Estados Unidos en 1964. La de Chile, que también fue muy Hizo mucho ruido. mencionada, Ajá. sí. Bueno, pues sí, de hecho. Y de hecho se me hace un poco lamentable, ¿no? Que este tipo de situaciones. La verdad es que no sé si fue también coincidencia o como que la causa de que esto sucediera lo de algún latinoamericano por La de ese México, entonces. en ese sentido. Porque pues en México tuvimos en ese entonces el movimiento del 68 también, todavía llegó a involucrarse. Y pues bueno, estamos hablando de que eso fue censurado durante mucho rato. Pero aún así se llegó a conocer y pues en ese entonces teníamos el miedo, ¿no? También de que el gobierno de Díaz Ordaz estaba bien extraño, que pues nos llevó a cosas muy lamentables y pues esta matanza de Tlatelolco que pues tal cual conmovió y movió a todo el mundo, no solamente a nosotros. Oye, me llama la atención que comentas ese ejemplo porque realmente se ajusta mucho. Yo sé que, bueno, aquí ya no estamos hablando de nada de literatura, Ajá. pero tiene mucho que ver porque en los 60s en México había mucha censura. En ese tiempo, pues la situación de Tlatelolco no se dio a conocer en su momento, los medios estaban totalmente controlados y los artistas tuvieron que ver la manera de darlo a conocer al mundo. Tenemos el ejemplo de Rojo Amanecer, una película mexicana que se estrenó 20 años después y con la que batallaron muchísimo para poderla mostrar al país y obviamente pues también al mundo, porque pues realmente los medios estaban incluyendo la literatura, la televisión, el cine, todo lo que fuera expresivo estaba totalmente controlado. No podían hacerlo nada más así porque sí. Y aquí es donde vuelvo a reiterar el realismo mágico que entra para hacerlo de una manera oculta, para hacerlo de una manera que no fuera evidente y que pues pudieran seguirse expresando, ¿no? No, y quieras que no, por ejemplo, el movimiento del 68, o sea, fue un movimiento que revolucionó toda la historia mexicana, ¿no? Cambió muchísimos aspectos de ella y al final yo creo que podríamos comparar este movimiento con la Edad Media, ¿no? Muchos dirán, ¿qué relación tiene? Pues bastante. Sí. ¿Por qué? Porque la gente en esa época no tenía ni voz ni voto, como lo dijo mi compañera, y era como de, bueno, tú crees en esta religión, en este Dios, y eso es todo. Este es el centro. Entonces, este boom sirvió para darles a las personas un sentido de identidad, un sentido de expresión, para que ellos pudieran pues estar acorde, ¿no?, a los conocimientos actuales y del mismo modo también tener un poquito más de relación con todos estos escritores que al final marcaron un antes y un después dentro de la literatura. Sí, también para hacer lo que México es hoy en día, un país pues libre, Dentro de lo que comillas, podemos. ajá. Oye, pero bueno, también mucho que se destaca del boom latinoamericano fue las nuevas figuras literarias que empezaron a usar estos autores. Pues como comentaba hace un momento, las historias no lineales empezaron a cambiar un poquito la estructura convencional de lo que eran las obras. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente Rayuela, de Julio Cortázar, que, bueno, es considerada una de las obras más importantes dentro del movimiento. No, y no solo una de las más importantes, de hecho muchos la consideran como que fue la primera. Supongo yo que pues más que nada por la fecha de publicación y todo eso, y pues la verdad es que sí vino a cambiar muchas cosas, quedamos o no. Y a ver, no le quiero quitar el crédito y no quiero asegurar nada, porque pues a lo mejor ya hubo alguna que la historia decidió olvidar antes de... Pero pues por lo menos nosotros, hasta donde nuestros conocimientos llegan, pues esta fue la que inauguró todo.
porque pues estamos hablando de que metió nuevos conceptos en cuanto a narrativa, en cuanto a cómo se cuenta la historia, rompió barreras de todo lo que, de cómo tiene que ser un libro y todo eso, y pues prácticamente eso nos llevó a como que un cambio drástico en todo lo que fue la literatura, no solo latinoamericana, sino a nivel global, y pues ese es como que el poder de lo que tiene una obra así de original y de lo que lo fue en su momento. Incluso Julio Cortázar es considerado también, junto a Márquez, el pionero del realismo mágico. Obviamente por cuestiones de tiempo pues no alcanzaremos a abordar su vida por completo, pero sí me gustaría que indagaran, ¿no? Que investigaran un poquito más sobre este autor y que lo checaran. A fin de cuentas, como les digo, es un gran exponente, no hay que quitarle el crédito. Entonces... Oye, vale, ¿y tú ya habías escuchado de Rayuela? Me llama la atención, o sea, porque está muy padre, la Bueno, verdad. o sea, la verdad, yo no había escuchado tanto de ella hasta que ustedes lo mencionan. Pero pues, por si no conocen esta maravillosa obra, los invito a que la lean. Mis compañeros mencionan que pues está muy padre. Y aquí en México nosotros la conocemos como El Avioncito. Sí, es eso, haz de cuenta que el libro, por decir, el libro lo tienes así, y tiene como que tu manual donde tú lo puedes leer. Aquí te dan un manual sugerido de cómo lo puedes leer, pero tú lo puedes leer el capítulo que tú quieras. Puedes empezar en el capítulo 3 y luego saltarte al 7 y luego al 1. O sea, realmente no hay una continuidad, por eso no es una Sí, historia es que está lineal. en el orden preferido del lector, obviamente. Sí, eso lo hace como que un concepto innovador, interesante, fantástico. Y pues bueno, realmente como comentas ya no tenemos mucho tiempo. La verdad me encantaría seguir hablando con ustedes aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que tengan que mencionar? Producción, ¿hay preguntas? ¿Por ahí algún comentario? ¿Saludos? ¿Algo? Ahí lo que sea. Dicen que Rojo Amanecer, crudo retrato del movimiento del 68, una excelente película. La verdad, está increíble, me encanta, de Rojo Amanecer me encanta sobre todo que es una película, estamos hablando de una época donde no había tanta producción en el cine, pero la ves y te impacta, la verdad las escenas, las actuaciones, por ahí tenemos a Demian Bichir también, otros actores increíbles que hicieron un trabajo de representar ese momento de, pues, de la historia de nuestro país que estuvo tan fuerte, además de que, bueno, como dato curioso les menciono rápido, la película se grabó a escondidas, o sea, no pidieron permisos del gobierno ni nada, lo grabaron de forma oculta. Ya cuando tuvieron el metraje terminado, intentaron negociar con el gobierno mexicano y por, me parece que casi una década les retuvieron el material. Supongo hasta que fue bajo presupuesto. Sí, pues sí. y en Con lo que se 1980 Con lo que se más o pudo. menos se liberó la película, pero fue gracias a la presión de los espectadores. Y otro comentario por ahí que tenemos. Carla Sotelo pregunta, ¿cuál es su autor o autora favorita? Saludos. La verdad, autora favorita, bueno, si hablamos del boom latinoamericano, el actor, si me preguntas de qué autor sería del boom latinoamericano, yo creo que sería Gabriel García Márquez, definitivamente. Me cautiva mucho su historia, me cautiva mucho también que desde muy pequeña edad le encantó leer, le agarró ese gusto, y yo conecto mucho con él en el sentido de que pues él era un poquito introvertido, no era como que mucho de lo que le gustaba y a lo mejor no hacía lo que los demás hacían. Y también hay una característica muy interesante que 100 años de soledad también se tardó como 10 años él en escribirla porque él decía que las ideas eran como el vino, o sea, no le gustaba forzar su escritura, le gustaba tomarse su tiempo, y a veces yo soy también muy así, como que soy de que no quiero forzar las cosas, me quiero dar el tiempo, y además es guionista, simplemente trabajó también en el cine y a mí me encanta el cine, por lo tanto también me gusta mucho el cine, por lo tanto sería Gabriel García Márquez mi autor favorito. De hecho, me robaste a mí la idea, porque justo, o sea, yo me identifico con Juan Rulfo, pero él también se caracterizaba por ser una persona muy introvertida, ¿no? Con muchos ideales, pero que no sabía cómo expresarlos. Lo hizo por medio de la literatura. Entonces, ahí donde me ven ustedes bien extrovertido, ¿no? Bien sociable, que se meten todo, realmente pues sí tengo un perfil bajo que me gusta mantener y pues con el cual me gusta ir todos los días mostrándolo. Dice María Martínez, ¿alguna obra que recomienden? Yo recomendaría varias obras, realmente, bueno, estamos hablando del boom latinoamericano, pues ya les dije que pues Rayuela y 100 años de soledad, esas son de cajón. Pero si hay alguna otra obra que yo recomendaría también es una de Juan Rulfo que se llama Los perros y algo por ahí, no me acuerdo ahorita del nombre perfectamente, pero me gustó mucho esa. Yo de Elena Garro, por ahí me dijeron que Los recuerdos del porvenir está bueno, no lo he leído la verdad. Me llegó por ahí el dato, entonces igual si quieren lo podemos leer entre todos, no hay problema, lo conseguimos y se hace.
Pero oigan, ¿ustedes con qué autor se relacionan? ¿O con cuál se identifican? Con Elenita, obvio, ella es mi protegida, mi No, comadre, mi Rubén, amiga no. más personal. Ni modo, yo estoy No, hablando no, primero no, de Rubén, no. Elena. ¿Por qué me la quieres ganar? No, Ya tengo la claro, hora, claro. es no oyes ladrar a los perros. Es que no me acordaba cómo Ah, iba, sí. pero no oyes ladrar a los perros. ¿Qué? Pero tú, ¿quién sería Elena Garro? ¿Tú o tú? O sea, Yo. ¿quién de las dos? Sí, Yo. la quiere ganar, no entiendo por Te la qué. quiere Yo, quitar. porque pues, aparte Elena Garro lo que hacía era que tenía como tipo un seudónimo para sus cosas y así, y pues yo ya he hecho eso, entonces... Como un siento alter que ego. Sí, ajá, como si tuvieras un alter ego. Wow, ese también es un tema muy cool. Pero bueno, ya, estamos. ¿Hay algún otro comentario? Sí. Último. Jenny Ruiz pregunta, un tema interesante a tratar, ¿cómo ha cambiado la poesía a través de los años? Yo creo que pues obviamente ha sido todo muy diferente, por ejemplo en la edad antigua, bueno, en la literatura antigua, pues ya sabemos que la poesía era mucho con la métrica, tenía que ser Sí. muy específico, tenía que ser como que muy, obviamente fue una nueva forma de expresión artística, fue cuando empezó la escritura, pero con el paso de los tiempos y ya con la literatura moderna pues empezó la prosa, que pues es el verso libre, Sí. y ya podías ya no quedarte solamente con lo que va muy métrico, Sí, podías estamos ya hablando hacer- de que pues si no seguías la métrica literalmente te dicen que era basura y que eso no era literatura. Ajá. y no sé qué. Incluso, bueno, si me permiten, quisiera también agregar que en clase pues vimos esto, ¿no? La Sí. época de los 40, de los 50, dentro de la revolución de la poesía y de muchos textos. La poesía literarios. arraigada, desarraigada. Sí, exacto, la todo arraigada eso. pues se centraba más que todo en poesía más sentimental, ¿no? Más relacionada a sentimientos, a expresar. Y la desarraigada pues ya básicamente dejó todo esto de lado. Como que ya ver la realidad del mundo Exacto, y no ver como la comprarse realidad lo que te tal cual decían. y no centrarse simplemente en cosas romantizadas. Pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Fue un placer para nosotros, estar aquí con ustedes compartiendo un ratito de literatura ahorita en la mañanita. Estamos muy entusiasmados con el proyecto y esperemos poderles seguir compartiendo más historias y debatiendo sobre el mundo que amamos, que es el literario. Hasta pronto. Chao. Adiós.